En esta sección vamos a hacer algunos ejercicios para ilustrar la forma de aplicar las técnicas de derivadas ya con las reglas que estuvimos trabajando en las secciones anteriores, principalmente la regla del exponente. Recuerden que si tenemos una función f de x igual a x a la n, la derivada, recuerden que hay muchas nomenclaturas para la derivada, se puede poner con esta nomenclatura o puede ser la derivada de f con respecto a x, o puede ser de esta forma, el subíndice derivada con respecto a x de f, de esta manera. La derivada de este tipo de expresiones, recuerden que la regla fue algo extensa para demostrarla. Se bajaba el exponente, este exponente se baja como coeficiente, se pone de esta forma, x, y después se le resta un 1. De esta forma entonces nosotros podemos tener la derivada del exponencial. Vamos a hacer uso de todas las reglas que estuvimos mencionando en las secciones anteriores, como la separación. Por ejemplo, si tenemos una expresión que tiene muchos términos sumándose o restándose, se hace de forma individual la derivada, se puede separar, como las derivadas de los términos de forma aislada. Entonces son ese tipo de situaciones. Otro tipo de casos sería, por ejemplo, la derivada de una constante. Recuerden que si nosotros estamos hablando de una constante, quiere decir que tenemos un número que no va a cambiar, que siempre es constante. Por ejemplo, aquí fuera la función de x que fuera 8. Aquí para cualquier x, si yo me muevo de 1 a 2, etc., la inclinación siempre va a ser la misma, es decir, no hay cambio. Eso quiere decir que la derivada de una constante, recuerden que es 0. Vamos entonces con el primer caso para ilustrar todo este tipo de propiedades. Vemos aquí entonces este primer caso en donde nos pide encontrar lo siguiente. Nos dice, encuentre la derivada de las siguientes funciones y después determine su valor en el punto dado. No nos está pidiendo hacer la evaluación directa. Lo que a veces algunas personas hacen es que hacen esto. F de 2, aquí nos está diciendo que x va a valer 2, va a ser igual a 40 multiplicado por 2 menos 3. Esto no está bien. Aquí, bueno, el resultado de esta evaluación sería 80 menos 3. Tendremos aquí 77. Ese sería el resultado. No nos está pidiendo eso. Lo que nos está pidiendo el ejercicio es primero encontrar la derivada de las siguientes funciones y después vamos a evaluar en el punto que nos está proponiendo. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. No se confundan con esta evaluación que no es correcta. Entonces vamos a hacer este ejercicio primero derivando y después vamos a hacer la evaluación. Entonces tenemos ya esta expresión y vamos a hacer ahora sí la derivada. Ahora sí la derivada con respecto a x de esta función f va a ser igual a la derivada de los términos de forma independiente. Lo puedo poner de esta forma, derivada con respecto a x de 40x menos la derivada con respecto a x del 3. Entonces recuerden cómo estoy estableciendo mi separación y se hace de esta forma. Entonces el 40, este es una constante, lo podemos sacar. Esto es 40 veces la derivada con respecto a x de x menos, aquí ya lo podemos hacer incluso. Aquí tenemos la derivada del 3, la derivada del 3 es 0 porque es una constante, como les había mencionado, aquí se hace 0. Y aquí tenemos esta derivada. Aquí en este caso el exponente es 1. Entonces aquí n es igual a 1. Recuerden que estoy utilizando la regla que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Si n es igual a 1 en este caso, entonces tenemos lo siguiente. Tenemos 40, el 1 se baja, va a ser multiplicado por 1 y va a ser x a la 1 menos 1. Recuerden que aquí estoy sustituyendo ese valor de n igual a 1. Entonces tenemos aquí 40 multiplicado por 1 y esto es x a la 0. 40 por 1 es 40 y todo número elevado a la potencia 0 es un 1. Entonces tenemos aquí que el resultado es 40. Es algo que estamos haciendo de forma muy extensa. Más adelante vamos a evitar separaciones, por ejemplo. Vamos a irnos allá término con término sin necesidad de escribirlo de esta forma. Si se fijan, aquí el ejercicio nos pide la inclinación o la derivada o la pendiente de la función evaluado en x igual a 2. Pero vemos aquí abajo que no hay en dónde sustituir ese valor.
¿Qué quiere decir? Que mi función en cualquier parte donde yo me pare, la inclinación va a ser la misma. Entonces si yo me paro en x igual a 2, en 200, en x igual a 0, la inclinación de este sistema siempre va a ser 2. Y eso lo podemos ver en la gráfica. Aquí nosotros si metemos esta expresión a mi graficador, aquí vamos a poner esta función que tenemos acá, la función de x es 40x menos 3, tenemos aquí 40x menos 3, y después esto es la ecuación de una recta. Entonces aquí vemos que la inclinación, voy a mover aquí los ejes, aquí ya para tener que se vea mejor la función. Vemos que la inclinación, si yo me paro por ejemplo en x igual a 2, como lo proponía aquí este ejercicio, vamos a tener que pues la inclinación siempre va a ser la misma. Si se fijan, no me importa en dónde me pare, siempre la pendiente va a ser de 40. Entonces en este ejercicio por eso no hay en dónde sustituir. Si tuviéramos una expresión curva, ahí sí ya vamos a tener diferencias. Si tuviéramos una parábola o un polinomio de orden 3, o incluso ya también vamos a ver después funciones especiales donde vamos a tener un comportamiento donde la inclinación va a cambiar su valor. Entonces aquí tenemos como conclusión que la derivada de esta función evaluada en 2 va a ser 40. Entonces aquí tenemos esta otra expresión donde nos pide ya nuevamente encontrar la derivada y evaluarla en este punto que tenemos acá. Entonces para hacerlo vamos a hacer algebraicamente primero esta expresión y vamos a resolver de la siguiente forma. Entonces voy a multiplicar este término por todos estos que están aquí adentro y vamos a tener lo siguiente: f de x, eso es igual, noten que todavía no estoy derivando, noten que aquí nada más estoy haciendo la expansión para que sea más sencillo verlo. Entonces tenemos aquí lo siguiente, que aquí va a quedar 64 x al cubo, queda de esta forma, y después vamos a tener menos 24x al cuadrado, y después vamos a tener ya 8 multiplicado por 12, que esto va a ser de esta forma, va a ser más 96x. Eso es lo que ya podemos ver en esta expresión. Recuerden que se multiplican, aquí tenemos una x y con estas dos x se hacen estas 3 que tenemos acá. Aquí se multiplica esta con esta, quedan 2 pegadas, por eso queda aquí al cuadrado. Y aquí no había x, pero tenemos esta que estaba acá de este otro lado. Entonces pues ya esta es mi expresión de esta manera. Ya está, solamente quitamos el paréntesis. Aquí no estoy haciendo todavía la derivada. Ahora sí vamos a derivar. Entonces derivando, nosotros tenemos la siguiente expresión. Voy a ponerle f'. Recuerden que estoy utilizando varias notaciones para que no se acostumbren a una sola en específico. Recuerden que hay muchas formas de indicar que estoy haciendo la derivada. Entonces ya no voy a aplicar de forma tan estricta todas las reglas para no escribir tanto. Entonces voy a utilizar la separación. Y sabemos que me tengo que enfocar término a término para ir derivando. Entonces ya estableciendo esta primera regla, después voy a utilizar la regla del exponente. Aquí el exponente es 3, aquí el exponente es 2 y aquí el exponente es 1. Recuerden que por convención cuando el exponente es 1 no se escribe. Entonces vamos a hacer la regla donde la vuelvo a escribir. F de x igual a x a la n, la derivada con respecto a x de x a la n, es igual a n x a la n menos 1. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Vamos a bajar ese 3 y va a bajar como coeficiente. Está ahí como exponente, queda 64 multiplicado por 3, x a la 3 menos 1. Después va a ser menos 24, ese 2 lo voy a bajar, voy a ponerlo aquí de esta forma, por 2, x a la 2 menos 1. Y por último, aquí tenemos más 96x a la, se baja ese 1 por 1, lo voy a poner así de esta forma, por 1x a la 1 menos 1. Entonces ya tenemos esta expansión. Ya estoy ahora sí derivando. Entonces vamos a hacer las operaciones que tenemos aquí. Tenemos aquí 64 multiplicado por 3. Entonces tenemos aquí 192x al cuadrado. Después aquí tenemos menos 48x a la 1, lo voy a dejar así de esta forma. Y por último tenemos más 96.
Eso es lo que tenemos en esta parte. Recuerden que aquí es x a la 0. Este se hace x a la 0. X a la 0, pues bueno, sabemos que es un 1, se puede poner de esta forma. Entonces ya tenemos aquí ya mi expresión. Esta es la derivada de la función que depende de x. Ahora sí depende de x. Ahora sí lo que sigue es que vamos a hacer la evaluación en x igual a 4. La derivada de la función evaluada en 4, es decir, la inclinación cuando yo me voy a parar en el punto x igual a 4, vamos a tener lo siguiente: 192 multiplicado por 4 al cuadrado menos 48 multiplicado por 4 más 96. Entonces eso es lo que tenemos. Vamos a hacer la operación. Aquí en el programa, en esta calculadora, lo podemos meter de esta forma. Puedo definirlo, voy a definirlo de esta forma. Voy a utilizar aquí esta opción que viene con letras, esta ABC. Le voy a poner x que sea igual a el número 4, que es lo que yo estoy hablando ahí arriba, y voy a meter la expresión como viene acá, de esta forma. Hay dos formas de hacer esto, pero esto es, bueno, definiéndolo la función. Entonces va a ser 192 multiplicado por, meto aquí la letra x que ya definí ahí arriba que iba a ser igual a 4. Entonces aquí esto va a ser al cuadrado menos 48 y luego multiplicado por la letra x que ya está definida ahí arriba como 4. Y después concluimos esto más 96. Eso es lo que tenemos. Esta opción me la da la calculadora. Esta es la calculadora de Desmos nuevamente, de esta forma. Si no tenemos esa opción, pues bueno, en la calculadora pues se puede hacer de forma directa. En lugar de definir la x, meto el valor directo, lo voy a hacer como viene aquí abajo en negro. Eso también se puede hacer. Hay distintas formas de utilizar estas herramientas. Ahora sí ya meto el 4 hacia el cuadrado menos 48 multiplicado por 4, cierro y después más 96. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Vamos a utilizar las dos metodologías cuando sea posible y sabemos entonces que la derivada de esta función cuando yo me paro en x igual a 4 pues es muy grande, es 2976. Este es el resultado para este ejercicio. Si lo graficamos, recuerden que tenemos que utilizar la expresión más sencilla. Podemos utilizar esta que está aquí en rojo, o si el graficador lo permite podemos utilizar la expresión original. Entonces vamos a meter esta información ya para ilustrar esta propiedad. Aquí en Desmos nuevamente está esta expresión y voy a meter este polinomio que está aquí en rojo para poder simplificar mi notación. Entonces aquí tenemos 64, luego sigue x elevado al cubo, después sigue menos 24 x al cuadrado más 96 de esta forma. Entonces nos podemos dar cuenta que pues es una expresión muy compleja de esta forma, es una expresión cúbica, y si yo me paro en x igual a 4, si se fijan está muy inclinada. O sea, si yo me voy hasta x igual a 4, por ejemplo, me tengo que ir muy lejos para poder determinar cuál es la inclinación. Si se fijan, todavía me tengo que ir muy lejos, y esto prácticamente está de forma vertical. Eso es lo que nos quiere decir que la inclinación es muy grande. Eso es lo que tenemos en esta parte de aquí. Si hubiera hecho la evaluación de esta función en otro lado, vemos que va a haber incluso puntos en donde se va a ver 0. Entonces aquí vamos a tener puntos en donde va a ser esta expresión que no tiene inclinación, que está pareja esta función. Esos puntos son importantes para después estimar puntos máximos o puntos mínimos ya en aplicaciones muy concretas. Entonces pues ese fue este segundo caso. Vamos a ver un último caso. Por último tenemos esta expresión donde se puede ver un poco intimidante, pero hay que recordar nada más que tenemos que cambiar esta forma radical a forma exponencial de la raíz. Recuerden que la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, si tenemos la raíz cuadrada de a, se puede escribir como a elevado a la 1 medio. Si tuviéramos, por ejemplo, la raíz de 25, esto es igual a 25 elevado a la 1 medio, y pues esto va a ser igual a más o menos 5. Eso es lo que podemos ver en este caso. Entonces lo podemos ver aquí en la calculadora. Si hacemos la forma radical, raíz de 25, pues desde luego es 5. Si ponemos, por ejemplo, aquí el 25 y lo elevo, por ejemplo, en este caso de esta forma, a la 1 medio,
Pues es exactamente lo mismo. Recuerden que 5 al cuadrado es 25 y menos 5 al cuadrado también es 25. Entonces recuerden que esto tiene en principio dos soluciones. Bueno, entonces esto es lo que nosotros podemos ver para esta parte de las raíces. Vamos a cambiar entonces la notación radical a la notación exponencial. Aquí también una cuestión importante va a ser lo siguiente. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a reescribirlo. Recuerden que cuando tenemos raíz de esta forma es raíz cuadrada. Si yo tuviera, por ejemplo, raíz cúbica de, por ejemplo, de x, esto se pone como x a la 1/3. Eso es ya dependiendo si mi raíz es distinta a la cuadrada. Por convención, cuando no se pone el número aquí, la raíz es cuadrada. No se pone de esta forma, no se pone el 2 de esta forma. Ese 2 no va en esa notación. Por convención, cuando no hay un dígito en esa parte de la raíz, es raíz cuadrada. Si tenemos otro número, entonces ahora sí ya estamos hablando de una raíz diferente. Entonces eso es algo que tenemos que recordar. Nuevamente entonces voy a reescribir esta expresión para que sea más sencillo la identificación y la regla que vamos a utilizar. Entonces vamos a poner f de x, recuerden todavía no estoy derivando. Vamos a poner aquí 2 y voy a cambiar mi radical por un exponente. Entonces tenemos x a la 5 elevado a la 1/2 más 6. Tenemos aquí x al cubo elevado a la 1/2 y por último menos 7. Y tenemos aquí x elevado a la 1/2. Recuerden, otra propiedad de los exponentes que voy a utilizar es la siguiente. Si tengo un exponente, por ejemplo, a la m elevado a la n, estos exponentes se multiplican. Esto quedaría a la m por n. Lo podemos poner números para comprobarlo. Por ejemplo, si fuera a al cuadrado y esto lo elevara al cubo, recuerden que se puede hacer de varias formas. Aquí este 3 que tenemos quiere decir que este paréntesis se va a repetir 3 veces. Entonces vamos a tener a al cuadrado por a al cuadrado por a al cuadrado. Este 2 quiere decir que van a haber dos a's. Entonces aquí en estos paréntesis voy a tener a por a, después voy a tener a por a y después voy a tener a por a. Si se fijan, aquí todas las notaciones que estoy utilizando indican que hay multiplicaciones. Entonces yo puedo quitar estos paréntesis y poner a por a, por a, por a, por a, por a. ¿Cuántas tenemos al final? Tenemos 6, entonces hacemos el conteo y ahí la notación compacta quiere decir que esto es a elevado a la sexta potencia. ¿Qué quiere decir que hicimos? Que multiplicamos el 2 por el 3 de esta forma. Entonces a eso se refiere esta regla que tenemos acá. Esta regla aplica para números también que sean racionales, o sea, aplica para todos los números que vemos en la recta numérica. Entonces, ahora regresando a mi ejercicio, voy a multiplicar estos exponentes. Aquí voy a multiplicar 5 por 1/2. Podemos ponerle aquí un 1 para que veamos de forma más clara la multiplicación de los quebrados. Y tenemos aquí 2 y tenemos x elevado a la 5/2. Ese es el exponente que nos queda finalmente. Más 6 por x a la 3/2. De la misma forma multipliqué los exponentes. Aquí tenemos esta notación. El 3 se multiplica por el 1 y el 1 por el 2. Recuerden, es una multiplicación de fracciones. Menos 7x elevado a la 1/2. Aquí era un 1, el exponente que tenía la x, 1 por 1/2, pues queda de esta forma. Ahora sí, vamos a utilizar nuevamente la regla del exponente. Y recuerden que la derivada con respecto a x de x a la n es igual a nx a la n menos 1. Vamos a hacerlo poco a poco para poder tener ya mi derivada de forma correcta. Entonces la derivada de esta expresión que está aquí en rojo es la siguiente. Aquí n que tenemos aquí es 5/2, entonces lo vamos a bajar como coeficiente, como dice aquí la regla que estamos utilizando. Entonces aquí va a ser 2 multiplicado por 5/2 y después va a ser x 5/2 menos 1. Recuerden que eso es el exponente, hay que escribirlo de forma clara. Después va a ser 6 multiplicado, ahora n vale 3/2. 3/2 lo voy a bajar y me queda de esta forma, 3/2 como coeficiente, x a la 3/2 menos 1. Después menos 7, ahora n vale 1/2 en el último término y voy a bajarlo, voy a tenerlo aquí 1/2 y después vamos a tener aquí x a la 1/2 menos 1. Vamos a hacer ahora las cuentas restantes. Aquí por ejemplo este 2 se cancela y queda 5.
o hacemos la multiplicación si ustedes quieren hacerlo. Queda 2 por 5, eso es 10 dividido entre 2, pues es 5. Entonces aquí nos queda de esta forma. Después va a ser x. Ahora hacemos esta resta. Si hacemos 5 medios menos 1, me va a quedar 3 medios. Así de esta forma. Ustedes pueden hacer de forma independiente la expresión. Y queda de esta manera. Más, después aquí también podemos hacer esta expresión. Aquí el 6 y el 2 se divide. 6 entre 2 es 3 por 3. Esto me queda 9. O pueden hacer la multiplicación de esta forma. 6 por 3 es 18, dividido entre 2 es 9. Entonces pues hay varias formas de hacerlo. Y después tenemos aquí x elevado. Aquí tenemos 3 medios menos 1. Esto es un medio. Así nos queda de esta forma. Y por último nos queda este elemento. Hacemos la multiplicación, me queda 7 medios. Y x, aquí bueno, aquí hay que notar que nos va a quedar negativo. Un medio menos 1 va a quedar menos un medio. Eso lo podemos escribir de esta manera. Ahora lo que sigue es que vamos a meter x igual a 8 a mi sistema. Hay muchas formas de escribirlo. El exponente también se puede poner de forma decimal o se puede poner de forma fraccionaria. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Este que tenemos acá también se puede escribir. Una forma alternativa de poner esta expresión va a ser la siguiente. Por ejemplo, podemos ponerla de esta manera. Puede ser la derivada de esta función que depende de x. Puede ser 5x a la 3 medios más 9x a la 1 medio. Recuerden que hay una propiedad de los exponentes que me dice que este lo puedo bajar. Tenemos entonces menos 7 dividido entre 2, x elevado a la 1 medio. Recuerden, bajó y se hace positivo. Eso es algo que podemos poner de esta forma. Si no están seguros de una propiedad, lo pueden poner de forma numérica, no pasa nada. Por ejemplo, pueden elevar, voy a poner cualquier número, voy a poner 24 y lo voy a elevar a un exponente negativo. Voy a ponerle, por ejemplo, menos 1 medio. De esta forma, entonces ese es el resultado. O lo puedo poner en su forma positiva, va a ser 1 dividido entre esa cantidad, pero ahora con el exponente positivo, lo estoy pasando para abajo. Entonces vamos a tener igual 42 elevado a la 1 medio. Si se fijan, el resultado es exactamente igual. Son propiedades de los exponentes. Cuando tenemos un exponente negativo, se puede pasar del otro lado de esta forma. Entonces eso es algo que podemos utilizar de esta forma. Entonces se puede escribir así, o incluso una tercera forma de escribirlo. Esta expresión que tenemos acá, esto también es igual. Recuerden, esta expresión en azul es igual que la expresión en negro, y también va a ser igual a la siguiente. Podemos ponerlo como 5. Recuerden que esto de dividir de esta forma es una raíz cuadrada. Fue lo que usamos en principio de esta sección. Entonces puedo poner 5 raíz cuadrada de x al cubo más 9 raíz cuadrada de x menos 7 dividido entre 2 raíz cuadrada de x. Todas estas tres expresiones son exactamente iguales. Ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que asignar x igual a 8. Como lo hicimos en el caso anterior, voy a definir en la calculadora x igual a 8 primero. Entonces aquí como función voy a ponerle x es igual a 8. Y ahora cada que yo invoque la letra x, entonces aquí mi programa sabe que me estoy refiriendo a que va a valer igual a 8. Voy a meter las tres expresiones para que vean que es exactamente igual. Entonces vamos a meterlo de esta forma. Voy a poner aquí 5. Voy a poner aquí después la x, así x elevada a la 3 medios. Primero estoy haciendo la expresión en azul. X elevado a la 3 medios. Entonces vamos a poner aquí como exponente 3 medios. Entonces ya queda de esta forma. Después voy a poner más 9. Y voy a poner después aquí la x elevado a la 1 medio. Entonces aquí vamos a ponerlo elevado a la 1 medio. Hay que tener mucho cuidado con la sintaxis para tenerlo de esta forma. Menos 7 medios de x elevada a la menos 1 medio. Así no lo estoy haciendo ninguna modificación. X elevada a la menos 1 medio. De esta forma. Entonces tenemos este resultado. Ahora voy a proceder a hacerlo con la expresión en negro. Muy similar. Tenemos 5. Luego pongo la letra x elevado a la 3 medios. Aquí lo único que cambió fue el último elemento.
voy a ponerlo de esta forma, 3 medios, después más 9, elevado, tenemos aquí después la x, elevado a la 1 medio, elevado a la 1 medio de esta manera, después tenemos menos, aquí voy a poner la división 7, tenemos aquí 2 y después voy a poner la x elevada a la 1 medio, 1 medio. Si se fijan, tenemos la misma cantidad. Vamos a utilizar ahora la notación en verde que está aquí en el lado derecho y tiene que ser la misma cantidad. Entonces aquí vamos a poner 5, voy a poner aquí ahora la notación radical, raíz cuadrada de x elevado al cubo, me regreso para acá, elevo al cubo y después vamos a tener esa primera parte. Después ahora le sumo más 9, hay que tener cuidado con las notaciones, raíz de x, vamos a ponerlo de esta forma, estoy utilizando esta variable x, y después menos 7, voy a ponerlo así, 7 dividido entre 2 multiplicado por raíz de x, entonces aquí regreso a mi x. Si se fijan, tenemos exactamente la misma expresión. Si ustedes no tienen o no quieren bajar este tipo de programas, lo pueden hacer de forma directa. Entonces cualquiera de las tres expresiones que ustedes escojan para meter a la calculadora va a ser correcta, nada más hay que tener cuidado con la sintaxis. Pueden utilizar cualquiera usando la sustitución de x igual a 8. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, la que está aquí en azul. Voy a hacerlo así de forma directa sin definir la variable 8 como lo hice acá arriba en la calculadora. Entonces vamos a meter esta expresión en azul, x, abro paréntesis, aquí va a ser el 8, recuerden que esa es la expresión. Después voy a elevar a la 3 medios. Fíjense que 3 medios también lo puedo poner en forma, si no quieren meterlo esto en forma quebrada, lo pueden meter en decimal. Va a haber veces en la que van a pedir un poquito de precisión, pero en este caso 3 medios es exactamente igual a 1.5. Si se fijan, aquí en lugar de poner el quebrado, lo estoy poniendo en forma decimal. Es lo mismo en la calculadora, en este tipo de casos no pierdo precisión. Si fuera un tercio, ahí sí ya perdería precisión al momento de cortar. Por ejemplo, saben que un tercio es .333. Bueno, si tendría que ponerle un número infinito de treces para preservar la precisión. Entonces, en ese caso, perdería un poquito de precisión. Bueno, después seguiría más 9. Y después abro paréntesis, voy a poner aquí el 8. Igual, aquí en lugar de elevar a la 1 medio, puedo elevar a la 0.5. Eso es lo que tenemos acá. Y después va a ser menos 7 medios, y voy a ponerlo así de esta forma. La x aquí va a ser el 8. Recuerden que aquí nada más estoy metiendo así el parámetro sin definirlo, como lo harían en cualquier otra calculadora. Y después voy a elevar. Puedo elevar a la menos 1 medio, fíjense, lo voy a hacer así de esta forma, menos 1 medio, de esta forma, 1 medio. Y me va a dar ese resultado. Es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero pues en lugar de 1 medio también lo puedo poner menos, lo voy a poner de esta forma, lo puedo poner menos 0.5, que es exactamente 1 medio. Entonces noten que en todos estos casos que yo estoy definiendo, la sintaxis es la misma. La forma en la que nosotros metemos estos elementos a la calculadora va a depender de las capacidades que nosotros tengamos. Entonces, si ustedes se acomodan mejor con una notación exponencial, lo pueden hacer de esa forma. Si ustedes lo quieren hacer con una notación radical, al final lo pueden hacer. Nada más recuerden que al principio de estas derivadas fue importante retrabajar nuestra notación radical, esto que teníamos acá, por estos exponentes, ¿sí? Esos exponentes me permitieron identificar cuánto valía la n para aplicar esta regla que teníamos acá arriba. Y pues sí, ni modo, hay que trabajar al final con quebrados. Al final ya depende de lo que ustedes elijan, cuál es la sintaxis que ustedes quieren meter a la calculadora. Si ustedes quieren dejar los números así tal cuales, si ustedes quieren hacer un poco de manipulaciones recordando reglas, por ejemplo, de cuando un exponente es negativo. Y después, si ustedes quieren hacerlo de forma un poco más compacta, más clara, pueden regresar a la notación radical, recordando que la raíz cuadrada en este caso es elevar un número a la 1 medio. Eso es lo que quiere decir este tipo de procesamientos.
lo vimos en la calculadora y hay muchas formas de meterlo para poder tener el resultado correcto. Concluimos entonces que la derivada de esta expresión evaluada en 8 es la siguiente. Recuerden aquí el resultado que obtuvimos fue f' evaluada en 8. Esto fue igual a 137.35. Vamos a redondearlo a dos números, a 36. Eso ya es lo que nos está diciendo esta expresión. Entonces, con esto concluimos esta sección de este primer bloque de las derivadas de funciones polinomiales, con estas reglas básicas que estuvimos discutiendo en clases anteriores.